Buenas, hoy seguimos otra vez con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Hoy sí empezamos el capítulo 4 de Marcos y vamos a leer, este capítulo equivale a Mateo capítulo 13, donde habla de todas las parábolas de Cristo. Acá también va a hablar sobre las parábolas de Cristo, ¿no? Vamos a leer entonces 4.1. Hacemos una pequeña oración. Padre Celestial, bendícenos nuestro estudio hoy, que podamos aprender y que los hermanos en el mundo puedan ser beneficiados y de nuestra iglesia beneficiado con este estudio. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá dice el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y le enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Bueno, acá empieza entonces a hablar de las parábolas del Señor Jesucristo. Y habla otra vez de la enseñanza, que él era el maestro de maestro, ¿no? Y la palabra didáscalo, didascalía, toda esa parte se refiere a enseñanza, que habla mucho sobre eso en las epístolas pastorales, que ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Que allá en primera de Timoteo capítulo 3, en los primeros versículos habla de que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Entonces acá el Señor Jesucristo era el jefe, ¿no? El maestro de maestro, ¿no? Y él empezó a enseñar junto al mar. Y otra vez acá dice que se reunió muchísima gente alrededor de él y tuvo que entrar, parece, en la barca por esa razón y se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina. Creo que acá no aparece todo lo que dijo en Mateo 13, pero aparece unas de las más reconocidas, ¿no? Y dice ahí el versículo 3, oí, he aquí un sembrador, esa es la parábola del sembrador, ¿no? He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Está hablando de diferentes casos del sembrador, que un sembrador salió a sembrar la buena semilla. Yo cuando era chico me gustaba trabajar en esto con mi padre, allá en mi pueblo sembrábamos, ¿no? Y a veces se ponían las semillas y nosotros aprendimos a sembrar, ¿no? Y acá dice que había que preparar la tierra para sembrar, ¿no? Y acá habla de un sembrador que salió a sembrar, ¿no es cierto? Después dice que una semilla primero cayó, ahí en el versículo 4 dice, al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, dice, junto al camino. ¿Qué tiene de característica el camino? A veces cuando haces una casa, ya me pasó a mí, que tenés que hacer entrar el auto dentro de la casa, hay tierra muy blanda, el auto se hunde. Entonces, como esa tierra no está preparada para que circule vehículos, pasan los caminos también. Hay muchos caminos que no están preparados para cruzar vehículos. Entonces hay que reforzar la tierra con tierra especial, barastro llaman algunos, o hacerle algunas capas de hormigón o hacerle alguna cosa para que esa tierra sea resistente, dura, para que no se hunda el vehículo, ¿no?
y bueno, una semilla cayó ahí en el camino donde la tierra está muy comprimida, muy dura y no pudo entrar la semilla. Después habla de otro cayó entre pedregales. Había tierra arriba, pero piedra, después de la tierra abajo era todo piedra. Después otro cayó entre espinos, entre las malezas, entre espinos cayó otra y otra cayó en buena tierra, en esa tierra que se prepara y que crece lo que vos plantes, ¿no? Después vamos a entrar a explicar porque más adelante él explica a sus discípulos esta parábola. Pero después de esta parábola dijo algo interesante también. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Él habló en parábolas para que la gente trate de entender el reino de los cielos, las verdades del Evangelio, y que le haga pensar y puedan sacar las conclusiones, ¿no es cierto?, qué significa. Y a veces él aclaraba lo que significaba, ¿no? Entonces, la parábola es una historia, es un tipo, cuento que cuenta el Señor Jesucristo, una historia que cuenta que tiene un significado, ¿no es cierto?, que uno tiene que descifrar el significado profundo que tiene eso, ¿no? Bueno, acá dice en el versículo 9, entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Bueno, estos eran los discípulos del Señor Jesucristo. Y a vosotros que sois mi discípulo, para ustedes les da a conocer todas las cosas. Dice, pero para los otros no. Los que no son mi discípulos no van a entender las cosas. Dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, los que no son sus discípulos, por parábola todas las cosas, para que no entiendan, ¿no? Y el versículo 12 dice, para que viendo, dice, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es bien clarito lo que dice acá, ¿no? Bueno, nosotros acá entramos otra vez en un misterio, como le estaba diciendo, hay muchos misterios que nosotros los seres humanos no podemos explicar, ¿no es cierto? Solo Dios puede explicar lo que significa esto, pero sí es conocido, se sabe que eso de creer en el Señor Jesucristo y no creer en el Señor Jesucristo es un asunto de Dios eso, ¿no? Que solo Dios entiende eso, ¿no? Acá dice que algunos, como dice, no todos van a entender y seguramente los que no van a entender, Él ya conoce los que no van a entender y directamente Él no quiere que entiendan directamente ya porque ellos no van a entender. Él ya sabe que van a entender y no van a entender. Entonces yo no me voy a meter en este, ¿cómo se dice?, en este misterio. Este es un misterio que Dios un día nos va a explicar. ¿Por qué Él hace entender las palabras a sus escogidos que Él tiene y a otro no le deja entender, ¿no es cierto? No le deja entender. Hermanos, lo siento, yo así como le dije hoy de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo siento, dice la Biblia eso. Dice, ya le estuve leyendo cualquiera que blasfeme en el 3, ahí en el 3:29, que hoy leímos, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Yo le dije que yo estoy incapacitado para explicar eso. Estoy totalmente incapacitado. Solo podemos decir ideas, pero totalmente incapacitado. Y acá otra vez llego a mi límite, otra vez en este punto de explicar donde dicen para que oyendo oiga y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, para que no se conviertan. Ahora le quiero decir esto.
que la justicia de Dios se cree por fe y para fe. Yo creo que Dios es justo. No puedo explicar cómo Dios es justo. No puedo explicarlo. Él solo se va un día a explicar por qué Él es justo. Solo yo creo que Él es justo, porque sé que Él es justo. La justicia se cree por fe. Yo creo en la justicia de Dios, porque nosotros no podemos explicar los misterios de Dios. El que tiene que explicar esos misterios, ¿qué dice Deuteronomio 29:29? Vamos a mirar lo que dice allá en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Ya le leo en un minutito. Dice así, ¿no? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestro Hijo, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas son de Dios, Él nos va a explicar, mas las reveladas son para nosotros, ¿no es cierto? Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, las cosas reveladas. Entonces yo no me voy a poner a hablar de cosas que Dios no reveló. Dios dijo así y así, y yo le digo como Dios dijo. No voy a alterar la palabra de Dios. Dios dijo acá, bien clarito, dijo, Él habla en parábola porque hay algunos que Él no quiere que entiendan directamente, da a entender eso. Porque dice, para que y no entiendan y para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Solo Él conoce eso, ¿no? Vamos a seguir adelante. Acá viene la explicación de la parábola. En el 4:13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque Él dijo que el misterio Él le da a conocer a sus siervos, a sus discípulos. Para ellos sí le hacen conocer los misterios. Lo que no son sus discípulos no van a conocer. Al contrario, Él más le va a enseguecer por lo que dice el contexto, ¿no? Y dice, y acá le aclara a sus discípulos la parábola. Y cómo nos ayuda muchísimo esto a nosotros entenderla en el ministerio, ¿no es cierto? En el ministerio pastoral, cómo nos ayuda, hermano, esto de acá de esta parábola, ¿no es cierto? Porque dice acá, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, versículo 14. El que predica el evangelio es como el sembrador que pone la semilla en la tierra, ¿no es cierto? Para que salga un fruto, ¿no? El sembrador sale a sembrar por todos lados. Hay muchos sembradores de la palabra de Dios, predicadores del evangelio de Jesucristo que salen a predicar por todos lados la palabra de Dios. Y el versículo 14 dice, el 15, perdón, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Yo le había leído hoy en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, él había dicho eso, el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino. Yo le hablé del camino duro, ¿no? No entra la semilla porque es dura. Está hablando de un corazón duro, que no le entra la palabra de Dios. Y dice, y como no entra la palabra de Dios, hay mucha gente que vos le habla, y es duro. Bueno, uno no sabe, ¿no? Como decía Spurgeon, hay que predicarle a todo porque uno no sabe quién va a ser el que va a creer y quién va a ser el que no va a creer. A veces los duros son los que creen y a veces los que son blanditos y son sumisos son los que no creen, son los Satanás. Y los duros a veces nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Yo me acuerdo antes cuando iba al campo, iba en caballo, ¿no es cierto? Iba galopando a caballo, ahí en el galope a caballo. De golpe saltaba una perdiz
del pasto, así nomás, saltaba una perdida, hacía un ruido fuerte y mi caballo se asustaba y saltaba para otro lado. Y uno decía, un dicho así, uno no sabe por dónde va a saltar en la perdiz, ¿no es cierto? Porque de golpe te pegaba un susto a vos porque casi te echa del caballo, ¿no? Y así también pasa con esto, con los quién se salva y quién no se salva. ¿No? De repente te encontrás con una persona que vos creías que no iba a entender jamás, que jamás. Y yo he visto eso en el ministerio, hermano, he visto. Yo eso creí que había un señor donde cuando yo me estaba bautizando, ahí en la reunión, él se estaba burlando de todos los creyentes. Yo vengo acá para ver estos locos acá, porque yo vengo acá, dice, solo porque mi esposa es cristiana, yo vengo acá, pero yo acá vengo porque ella viene nomás para acompañarle, porque acá son todos unos locos, son todas unas cosas. ¿Sabe? Cayó un día un predicador de misiones, Dios con el evangelio, y ese hombre quedó una ovejita que empezó a enseñar a niños el evangelio, hermano. Hay cosas que uno no puede entender. Entonces son misterios. Esto hay que predicar a todo el evangelio porque uno no sabe quién va a creer y quién no va a creer. Estaba bien Spurgeon cuando decía eso, ¿no? Hay que predicarle a todos. Y en el versículo 15 dice, y estos son, ya leí, ¿no? Viene Satanás y quita la semilla, como tiene el corazón duro, escuchó todo, pero quedó allí afuera, la semilla no le entró en el corazón. Entonces viene Satanás y Satanás también tiene acá, es sorprendente porque está en la semilla queda, por así decir, en el corazón, pero muy superficialmente, pero se ve que el Satanás tiene acceso al corazón del incrédulo, ¿no? Por lo que se nota, del creyente ya es otra cosa, pero del incrédulo tiene acceso y puede, está muy en la superficie, puede sacar la predicación que recibió de la palabra de Dios. Porque dice acá, ¿no? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, o sea que ya tuvo una penetración en el corazón, pero Satanás tiene acceso para quitar eso. Es increíble, ¿no? Ahora los creyentes, yo no creo que Satanás pueda entrar al corazón del creyente, ¿no? El corazón en la parte espiritual, porque ahí ya está el reino de los cielos. A la carne, sí, la naturaleza humana tiene acceso. Por eso todo creyente que anda en la carne todavía está siguiendo al diablo, ¿no? Lamentablemente es así, hermano. Vos estás en la carne, vas a estar siguiendo al diablo. Es decir, que o está en el espíritu o está en la carne. Si vos estás en la carne, estás siguiendo al diablo. Si estás en el espíritu, estás siguiendo a Dios. Pero si siempre estás en la carne, ya es que sos incrédulo directamente. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Si no tenéis el espíritu de Dios, no soy de Dios, dice, ¿no? Bueno, vamos a seguir la palabra. Después dice en el versículo 16, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren, este es otro caso cuenta, ¿no? En un terreno pedregoso, es decir, que tiene tierra arriba y crece un poco la planta, pero no puede crecer su raíz porque hay piedra, entonces se seca, no puede desarrollar la raíz y se seca la planta. Entonces estos son las personas que por un tiempo dan cierto fruto. Ay, estoy contento con la iglesia, estoy contento con el evangelio, ay, qué hermoso, qué lindo, pero un día se fuman de la iglesia, desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender mucho gente en la iglesia que hemos conocido, ¿no es cierto? Desaparecen y allá en Primera de Juan dice que no están con nosotros porque no eran de nosotros, si no hubiesen permanecido con nosotros. Entonces acá dice clarito, ¿no? Dice muy bien, claro, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento lo reciben con gozo. Al momento lo reciben con gozo,
pero no tienen raíz, pero no tienen en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, dice, por causa de la palabra, luego tropiezan. Sí, cuando le empiezan a burlar de él, vos sos evangélico, vos sos creyente, vos sos esto, vos sos pastor y todas esas cosas en el trabajo, te empiezan a cargar, no, yo no soy eso, vos te avergonzás y después te das cuenta, no me conviene ir a la iglesia porque todos se van a burlar de mí. Ese sería el caso, entonces nunca más va a la iglesia, ese sería el caso del pedregoso. En otra palabra, se vuelve para atrás. Del gozo que tuvo de conocer el Evangelio, se vuelve para atrás. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto? Eso habla de los apóstatas son así, se vuelven para atrás, ¿no es cierto? Gustaron por un tiempo, pero luego desaparecieron, ¿no es cierto? Y no gustaron más de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Otro caso de retroceso a mí me hace acordar también en Números, en el capítulo 13, dice que los 12 espías que fueron enviados por Josué a reconocer la tierra. Moisés, en este caso fue Moisés, más adelante los dos testigos, fue más adelante, después de 40 años, fueron los dos testigos, pero en la época de Moisés fueron los 12 testigos. Más los varones, en el versículo número 13, 31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, de la raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Estos 12 espías se fueron y vieron, ¿no es cierto?, Canaán, y vieron que eran gigantes, eran ciudades grandiosas, amuralladas. Nosotros éramos langostitas al lado de ellos. Ellos eran de los hijos de Anak, de los gigantes. Nosotros nunca podremos conquistar Canaán, jamás. Sabemos que solo Josué y Caleb creyeron. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de los egipcios o en el desierto, ojalá muriéramos. A ella su corazón volvió para atrás. Y los dos que fueron buena tierra ahí, que no era tierra pedregosa, fueron Josué y Caleb. En el versículo 14:6 dice, de Números dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jeftone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellas. Y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Josué y Caleb dijo, nosotros podemos con ellos. Jehová está con nosotros. Nosotros vamos a tener la victoria. Dios está conmigo. Me hace acordar de José, ¿no? De donde iba, Dios estaba con él en la cárcel, Dios estaba con él en Potifar, Dios estaba con él. Seguía confiando en Dios. Hermano,
¿Qué tierra sos vos? Hasta este punto llegamos. Vamos a dejar la demás tierra para más adelante, las que cayeron en medio de pastizales, yuyo, ahí después malezas y después viene la buena tierra, dejamos para mañana. Pero te quiero preguntar a ti, ¿tú eres como Josué y Caleb, que eran buena tierra, donde la palabra de Dios entró? ¿Tú eres uno de ellos? ¿O eres como los otros 10 que dijeron, no podremos ni con Jehová ni con la promesa de Jehová, no podremos? Y muchas personas hoy no creen en Jesucristo, lamentablemente, se vuelven para atrás. No vamos a creer en Jesucristo. No creen, no tienen fe. Se dan cuenta de que ellos son pecadores y quedan allí nomás, no creen en la promesa de Dios, porque lo que ve le dice a ellos que ellos no le alcanza, y tampoco no les gusta ser salvos, no quieren ser salvos, pero hay otros que, como Josué y Caleb, que son buenas tierras y que ellos dicen, sí creemos, si Dios prometió que Jesús va a pagar nuestra deuda, si Jesús prometió que va a saldar toda nuestra deuda de que nacimos hasta que morimos pagando el precio de nuestro pecado con su sangre, nosotros vamos a ir al cielo. Esas son las buenas tierras, pero eso dejamos para mañana. Dios le bendiga y que le siga utilizando. Dios les bendiga en este día a todos los hermanos y oyentes. Después le dejo la oración que ustedes puedan hacer.